tardes, soy Mauricio Ramírez y esta es la materia de visión internacional. Hoy vamos a ver varios temas y el primer tema que surge como discusión o como comentarios es la productividad y género. Entonces hoy vamos a hablar un poco de qué es la igualdad de género. La igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, de responsabilidades, oportunidades, ya sean de las mujeres, de los hombres, de los niños y de las niñas, y el sexo no, aunque nosotros tengamos, no hayamos nacido tanto hombres como mujeres, digamos que se determina ya sea en los derechos étnicos, las oportunidades, las responsabilidades que podemos tener a lo largo de nuestras vidas. El principio fundamental de la igualdad es que además de ser un componente ético, para asegurar la igualdad de una forma más compensativa a la hora de toda esta historia, porque pues igual si nosotros vemos la desigualdad del género femenino ya viene representando varios años, entonces digamos que en la feminidad, pues digamos que la representación política, la representación laboral, como ven a la mujer, digamos que es en otros aspectos diferentes. Por otro lado, digamos que para lograr una igualdad de género también se requiere la eliminación de prácticas dañinas contra las mujeres, como lo venía diciendo, tanto para las mujeres y para las niñas, ya que incluye tráfico sexual, el feminicidio, la violencia sexual durante la guerra. Digamos que en prácticas de violencia contra la mujer siempre ha sido durante toda esta época y la época pasada. Digamos que en este aspecto la mujer está por debajo de los varones y digamos que los indicadores del desarrollo sostenible, la desigualdad siempre de género, se observa que las mujeres conforman como el tercer tercio de analfabetismo en el mundo. Entonces nos representan que la mujer siempre ha sido una esclava, la palabra una esclava sexual, una esclava de digamos que de la casa y no está acostumbrada a hacer labores. En cambio a los hombres, digamos que a los hombres sí tienen todo el trato totalmente diferente, ya que nunca nos discriminamos. Por otro lado, digamos que se habla de la feminización de la pobreza, porque la mayoría de los hombres en el mundo, digamos que son las mujeres tienen menos acceso a servicios sociales, también digamos básicos, las mujeres digamos que en ese punto de porcentualidad de margen hombre-mujer, digamos que 11 puntos porcentuales, más de la probabilidad de no tener comida. La brecha salarial es totalmente diferente tanto de mujeres como hombres. Entonces, digamos que por ese mismo lado, también la educación también es totalmente diferente para una mujer y para un hombre. Entonces, digamos que ahorita este estrecho de desigualdad eh, se está logrando para conseguir toda la igualdad en esta época. Entonces ya las mujeres tienen más derechos, tanto las niñas, igual los hombres como los niños, pues digamos que representan una mayoría más sociable y más igualitaria en esta época. En muchos casos las mujeres son quienes comen, digamos que quienes comen como de último. Muchas mujeres aún no pueden elegir esposos y cada 2 segundos una niña es forzada a un matrimonio infantil en el planeta. Entonces digamos que en África hay países que desde niños ya los casan, ya la mujer ya se casa, ya se ve forzada o obligada según su jerarquía a casarse con una persona desconocida. En India también es lo mismo. Entonces digamos que en esos aspectos todavía no ha cambiado el derecho a la mujer. Entonces en ese aspecto vamos a observar, hay como 4 tipos de estereotipos. Digamos que el primer estereotipo es el estereotipo del género, que es como idea establecida por la sociedad cuando el papel que debe cumplir los hombres y las mujeres, digamos que tiene que ser un mismo patrón. El otro es como las características de los estereotipos de género. Entonces, digamos que son partes asociadas o implícitas del cerebro, de nuestro cerebro, que digamos que hacen como conveniencia mutua, que hace que se construya una diferencia biológica entre los dos sexos.
Entonces, que eso caracteriza como mujer o como hombre, como niño y como niña. Digamos que las terceras, como la consecuencia del tercer tipo de estereotipo es como genera la discriminación, la desigualdad, las esas de las decisiones, los juicios, los valores. Entonces, digamos que ya para el cuarto tipo, entonces algunos estereotipos de género, ya sea el hombre es fuerte, digamos que los hombres casi no lloran, por decirlo así, y digamos como un estereotipo, los hombres nunca utilizan un color rosa como camisa. Básicamente, digamos que eso es lo que ven. Y a la mujer la ven como ama de casa, sostenibilidad para los hijos. Y digamos que ellas sí utilizan el color rosa diario, pues por lo que son supuestamente mujeres. Entonces eso es lo que significa, digamos, esos cuatro estereotipos. También digamos que el segundo tema que vamos a ver es el desplazamiento y la migración. Digamos que en el desplazamiento, ¿qué es el desplazamiento? Es como una situación en la que una persona se ve obligada a dejar su lugar de residencia, ya sea por amenaza a su vida, por lo cual se genera por conflicto, por desastres naturales o por la violación de los derechos humanos. Dentro del desplazamiento y la inmigración, entonces sabemos que es el desplazamiento, pero también existe que es el desplazamiento interno. El desplazamiento interno es aquella persona que se desplaza huyendo de la zona donde él está viviendo, pero permanece dentro del mismo país. ¿Cómo así? Entonces, pongo el ejemplo de que, digamos, yo estoy viviendo en Bogotá por culpa de una fuerza, por culpa de una guerra, por conflicto armado. Entonces me hacen forzar a salir de Bogotá y me voy dentro de mi mismo país en Colombia. Digamos, me voy a Medellín, me voy a Cali y sigo con mi vida. Ese es como el desplazamiento interno. También digamos que surge como el refugio, ¿no? Entonces, ¿qué es un refugiado? Entonces, es cuando la persona se obliga también a dejar su residencia huyendo de conflictos armados, de persecución y violación de derechos humanos. Por lo general, pues aquí en Colombia lo que pasa, y sale del país, ya sea al exterior, a Europa o al mismo país de Latinoamérica, a buscar una protección en ese país que lo ayude a él a sostener, ya hacer como el seguimiento económico y que pueda vivir la vida ya en ese país y no en Colombia. También digamos que lo podemos ver como el otro punto es que es migrante. Entonces digamos que la migración ya es que la misma persona que se traslada fuera de su residencia, ya sea de manera temporal o permanente, ya sea por diferentes razones, por violencia, porque aquí en el país no encuentra ningún aporte económico para poderse sostener, entonces requiere irse a otro país y se da cuenta que en el otro país sí puede hacer la utilización, puede utilizar diferentes recursos y puede, digamos, vivir muy bien en ese país. Digamos que unas cifras, digamos que cifras o lo que habíamos dicho durante a lo largo del semestre, entonces digamos que el desplazamiento global básicamente, cifras al 2018, de desplazamientos forzados casi fue realmente como el 70,8% de personas desplazadas en el mundo. Los refugiados durante todo el mundo, también en cifras 2018, básicamente fueron casi 25, 26 millones de refugiados. Digamos que los orígenes de los refugiados básicamente suelen venir de Siria, de países de Asia, de países europeos y también de Latinoamérica. Y el aumento, digamos que desplazamiento, básicamente incrementó desde el 2012, 2015, pues aquí en Colombia, pues básicamente por toda la guerra que ha pasado, por todos los movimientos terroríficos, por todos los movimientos que se han venido encontrando, pues ya sea pues por la violencia, por los desplazamientos que hemos venido viendo durante toda la historia aquí en Colombia. Entonces
se incrementaron altísimo en esa época. Otro tema que que vamos a tocar es el fundamentalismo religioso. Ese fundamentalismo religioso, pues entonces digamos como que realmente, ¿qué es el fundamentalismo? El fundamentalismo es como un conjunto de creencias basadas en una interacción literal, basada en manuscritos, basado en consideraciones sagradas, en consideraciones divinas, como una doctrina. Digamos que diferentes variaciones psicosociales, lo cual es, digamos que dominan la sociedad, digamos que la necesidad de cierre de la ideología de géneros, los cuales han sido estudiados en relación en el fundamentalismo religioso. ¿Cómo surgió el fundamentalismo? Digamos que el fundamentalismo surgió en los siglos XIX, que fue como toda la época, contexto del cristianismo, y digamos que eso digamos que se surgió como una amenaza de los científicos, ya que los científicos querían representar o interpretar realmente como la Biblia en sí. Entonces, digamos que cuáles son como las características del fundamentalismo. Digamos que fundamentalismo se opone a políticas democráticas, los antiderechos de los humanos, generan exclusión, también prevalece la coerción e imposición, genera temor y miedo, ausencia de pensamiento crítico. Digamos que el cristianismo en este momento es la mayor religión que existe en el mundo. Le sigue la católica y después le sigue la islam y el hinduismo. El budismo también está dentro de la religión, dentro de esas características, pero digamos que no es tan grande como las cuatro primeras. Digamos que en el mundo, en este mundo, hay muchas personas que, digamos que están en el cristianismo, en el catolicismo, están en el islam, el hindú, el budismo, pero también hay personas que no son creas de ninguna religión. Entonces, digamos que en ese sentido, recopilamos todo el mundo, básicamente todo el mundo es cristianismo, pero pues digamos que en prioridades en otras partes del mundo, pues varía la variación de religiones. Entonces, en ese sentido, entonces, digamos que el catolicismo Latinoamérica, aunque el cristianismo también en Latinoamérica, ya el islam, el hinduismo, ya es por sitios y el budismo es entre Europa y Asia, donde realmente se conforman esas tres religiones. También digamos que una característica o las características del fundamentalismo religioso, digamos que a la mujer la consideran como un ser inferior, tanto en la Biblia como la Torá. Como la Torá, digamos que a la mujer siempre la han categorizado como una persona que no tiene derechos realmente sociales, políticos, culturales, entonces la menospreciaron totalmente en los documentos religiosos. Pues porque digamos que al hombre en esa época siempre se vio al hombre trabajador y que a la mujer era más que todo ama de casa y que le servía al esposo solo para tener hijos y para cuidarlos a ellos. También digamos que como la interpretación verdadera del fundamentalismo, digamos que busca una interpretación que sea verdadera a lo que sea las escrituras. Entonces digamos que siempre van a interpretar básicamente lo que realmente busca la Biblia, busca la Torá. Entonces digamos que ahí es donde se indica, digamos, qué es lo que realmente quieren. Entonces, digamos, lo del fundamentalismo religioso, digamos que no aplica, no son antitecnología, ya que ellos necesitan esa tecnología para poder incrementar los fieles, los seguidores, entonces ellos no son antitecnología, antes al contrario la utilizan para poder
para poder, digamos que traerles al mundo, a las otras personas del mundo, poder decir, mire, estamos nosotros, está el cristianismo, las otras religiones, para ver quién se une a la causa de ellos. Otra, digamos que la antimodernidad, digamos que en el fundamentalismo, digamos que se culpa a la modernidad de todos los males digamos que está pasando aquí en este momento. Lo que es un fenómeno, digamos que el moderno, lo que maneja una ideología antimoderna, porque igual pues ahorita ya las mujeres se caracterizan diferentes, el feminicismo, digamos que ya como tal, ahorita esta sociedad, pues hay, hay digamos que diferentes índoles, por decirlo así, de personas. Entonces están los homosexuales, están las lesbianas, pues digamos ese grupo étnico que también digamos que surgió. Entonces ya no está digamos que las personas transgénero, que también entonces abarcan muchos tipos de individualidad, que eso es lo que la antimodernidad, digamos que lo que causa, que gracias a la modernidad que estamos en este momento, entonces ellos van en contra de la modernidad porque no quieren, no quieren homosexuales, lesbianas, transgéneros, porque digamos que no viene contra la religión de ellos. Es como una aberración de lo que ellos quieren. También entonces entonces digamos que otro tema que digamos que se va a tocar, que vamos a tocar es como el medio ambiente y la productividad. Entonces digamos que en el medio ambiente surge el tema del desarrollo sostenible. Entonces el desarrollo sostenible son varias características que la ONU, que la ONU realiza. Básicamente es como para mirar cómo puedes sostener al medio ambiente, a la nutrición, al no, a la hambruna, digamos, a un buen desarrollo sostenible económico. Entonces, digamos que el desarrollo sostenible es como un concepto que aparece en 1987, digamos que fue como una publicación, fue un informe de Brundtland, que digamos que él alteraba las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización, digamos que trataba de buscar posibles soluciones a esos problemas que ha dejado la industrialización y el crecimiento de la población. Entonces, gracias digamos que a la industrialización, todas las industrias, digamos que están afectando al medio ambiente y al ecosistema. Entonces, están dañando fauna y flora que digamos que el planeta necesita. Entonces, digamos que para alcanzar un desarrollo sostenible, pues digamos que el reto es enfrentar a los seres humanos para que realmente cambien el clima, el cambio climático, que digamos que no hayan aguas residuales, que digamos que la hambruna se pueda acabar, que se sostenga, que podamos tener que los estratos no se vean como el estrato 1 2 3 0, sino que realmente todos tengamos el mismo estrato, que podamos realmente ayudar a la población de bajos recursos a poder realmente sustentar, digamos que el hambre, la economía. Digamos que entonces, como la perspectiva del desarrollo sostenible es una apuesta a proceso, es un proceso social también donde va a equilibrar el crecimiento económico y el medio ambiente. Entonces, digamos que entre esas dos rupturas, el medio ambiente y el crecimiento económico, pues obviamente las industrias buscan expandir en varios países, pero a su vez entonces daña el ecosistema, daña el medio ambiente. Entonces, digamos ahorita la normatividad para las industrias es que si usted va a utilizar, las industrias va a utilizar petróleo o extracciones que puedan ayudar también al medio ambiente a no dañarlo por sus desechos que utilizan a la hora de realizar diferentes tipos de productos. Como una nueva hoja de ruta para lograr el desarrollo sostenible, las Naciones Unidas aprobó que en la Agenda del 2030
los objetivos de desarrollo sostenible es una serie de metas de comunes para proteger el sistema, más que todo el planeta, y poder garantizar el bienestar de todas las personas también. Esas metas digamos que necesitan la ampliación y la activación de las personas, pero también digamos las empresas y cómo administrar el país en todo el mundo. Entonces, digamos que el desarrollo sostenible lo que es como alcanzar un crecimiento y productividad que respeten, digamos, el medio ambiente, lograr satisfacer las necesidades futuras de nuestras generaciones, porque pues digamos que si seguimos así, nuestras generaciones no van a tener nada para ver, nada para proteger, porque va a ser un desastre ecológico. Digamos que en el 2015 habían dicho que alcanzaron los desarrollos sostenibles suscritos que habían realizado en el 2000, que lo habían construido. En el 2015 dicen que fue lo que se aprobaron, pero igual pues si uno mira digamos que en el desarrollo sostenible, pues la pobreza y la hambruna pues todavía siguen y eso no se ha acabado. Entonces como que todo lo que han hecho en el desarrollo sostenible pues es bueno, pero entonces falta más, falta que realmente en el mundo la hambruna se acabe, el desempleo, la pobreza, eso es lo que realmente necesitan y dicen que en el 2030 pues los objetivos, aunque los modificaron para hacer una nueva retrospectiva y esperar que en el 2030 digamos que se pueda lograr el sostenimiento. También digamos que hay cuatro bloques en el desarrollo sostenible. Digamos que está la huella ecológica, que es como métodos de producción y consumo, que eso sirve para lograr un crecimiento económico, el desarrollo sostenible, como que dejar la huella que realmente es lo que necesitan. También está la otra de gestión eficiente de recursos, es como la eliminación adecuada de los desechos tóxicos de las industrias, pero igual también de las personas para que se pueda manejar de buena forma y no poder, digamos que volver otra vez al daño ambiente y que las personas sigan, o sea, que digamos que nos acostumbremos a reciclar, que podamos utilizar bien los recursos y poderlos, digamos, reciclar de un modo que no afecte al medio ambiente y a nosotros mismos. El otro también está los desperdicios de los alimentos, entonces digamos que muchas personas desafortunadamente eh, a la hora de comer, a la hora de preparar los alimentos, malgastan los alimentos, dejan la mitad, botan la otra, sabiendo que las otras, sabiendo que pues digamos que el hambre siempre ha estado y siempre va a estar. Entonces digamos que en vez de botarla, pues como reciclar, poder mirar y poder decir, bueno, démoselo a la gente que necesita, si nos sobra comida, regalársela a las personas que no tengan. Y lo último, digamos que la educación. Básicamente que es necesario que la población mundial tenga el conocimiento y la información adecuada para su estilo de vida y como su naturaleza. ¿Sí? Que podamos tener una buena educación, que nos brinden una educación para que las personas como nosotros, tanto y las nuevas generaciones, puedan realmente estudiar y tengan un enfoque en un buen pensamiento para mirar cómo poder ayudar al planeta ya cuando tengan, digamos que la edad de poder ayudar a las personas y al ecosistema. También digamos que hay otros temas eh, que también digamos que vimos que grupos económicos y también vimos como inversión extranjera. Digamos que es un grupo económico, entonces digamos que se entiende como una forma de red de negocio en la que digamos un grupo de empresas es controlado por un grupo de accionistas mayoritarios para que digamos que se conecten, digamos que esas empresas se conectan entre sí, para que digamos que puedan formar digamos como un vínculo en las empresas y de sus accionistas puedan hacer como formar
como una vertiente para mirar los diferentes mercados, las diferentes viabilidades de las empresas en los países. Digamos que el grupo económico básicamente es orientado por una estrategia de crecimiento que busca la apertura de nuevos mercados, nuevos posicionamientos, y también digamos que hay las ventajas de conformar, de conformar nuevos grupos que se encuentren, que puedan multiplicar las producciones, que puedan que puedan equilibrar sus recursos, consolidar las posiciones dentro de los consumidores y poder desarrollar una economía programada y poder, digamos que, divisar los riesgos. También digamos que en esos grupos económicos, digamos que vemos que es una inversión extranjera. Digamos que la inversión extranjera la puede realizar la persona natural, la persona jurídica, pero que sean extranjeros, que no residan, digamos, en nuestro país, y ellos, digamos, efectúan una inversión y que puedan hacer a través de compras de acciones, participaciones de una empresa establecida, que contribuyan al país con ánimos de permanencia. Digamos que se puede dar a través de contratos colaborativos, de concesiones, de servicios, de servicios entre inversionistas y empresas, y así mediante, digamos, adquisición de inmuebles dentro del mismo país de la inversión. Entonces, digamos que la inversión extranjera es básicamente una persona extranjera venga a prestarnos liquidez, eh, a liquidez al país, o colocando una empresa dentro del país para que nos pueda dar crecimiento económico y a su vez incremento al empleo, que eso nos ayuda para hacer que el país surja económicamente. Digamos que la inversión extranjera, digamos que logra un papel importante dentro del crecimiento de las economías, como les estaba hablando, especialmente en los países de desarrollo, ya que como lo indican los diversos estudios que se han realizado, la inversión extranjera directa, digamos que hace que el crecimiento económico y el tipo de inversiones que realizan para las empresas o para el país, digamos que es una relación sustentada, y es la mejora de infraestructuras que aumenta la disponibilidad tecnológica, que es lo que necesita realmente el país, y los nuevos procesos de producción. Entonces ahí es cuando digamos que surgen como las características. Entonces digamos que en la inversión extranjera directa, en Latinoamérica, básicamente los que más recibieron fue Brasil y México. Ellos fueron los que recibieron más inversión extranjera en el 2018. Digamos que en la inversión extranjera también directa en el mundo, en todo el mundo, ya sea en Europa y en Latinoamérica y en Asia, digamos que los que recibieron más inversión extranjera también fueron Estados Unidos y China. Entonces, digamos que ahí fue un incremento realmente, más que todo China, que pues favoreció para que ellos incrementaran sus producciones y puedan surgir ahorita como potencia mundial, que es lo que se está hablando. Y en América Latina, pues Brasil, lo que es Brasil y México, pues son ahorita como son grandes potencias, por decirlo aquí en Latinoamérica. Y pues digamos que los otros países recibieron también inversión extranjera, pero no tanto como México y Brasil. Digamos que de acuerdo como a las investigaciones o resultados que hemos realizado, durante, digamos, aquí la pandemia por el COVID-19, se recibieron mucha inversión extranjera en Colombia. Digamos que también eso ayudó a la manufacturación, a los servicios y a los recursos naturales que necesitábamos para ese incremento. Digamos que para pasar del tema, también entonces entraríamos a banca internacional. Esa banca internacional lo conforman cuatro estados. Entonces, ¿qué es el Banca Mundial? Entonces, digamos que la banca internacional viene Banco Mundial, que el Banco Mundial es una de las principales fuentes
interaccionales de financiamiento y conocimiento para que los países puedan entrar en desarrollo. Digamos que ellos logran aumentar eh, ellos logran aumentar económicamente a los países para que puedan reducir la pobreza o puedan incrementar, digamos, su economía para poder incentivar a que crezca esa economía de ese país. Digamos que proporciona financiamientos, digamos que a los gobiernos para que puedan entrar, digamos, a un buen fortalecimiento en el sector, en los sectores del país para que entren en un desarrollo. En el Banco Internacional, entonces, Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, digamos que el Fondo Monetario Internacional, digamos, se ocupa más en promover la cooperación monetaria internacional que garantiza la estabilidad financiera, lo que facilita el comercio internacional. Promueven un empleo elevado, un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza en el mundo, que eso es lo que básicamente todo el mundo, digamos que todo el mundo es lo que está tratando de realizar. Digamos que la prioridad del FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, es garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional, es decir, que los pagos internacionales que se vean reflejados en divisas, en cambios de divisas, y los tipos de cambios entre países, digamos que ayudan a las demás poblaciones a hacer las transacciones entre los demás países. También digamos que dentro del Banco Internacional vamos a encontrar el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ¿qué es el Banco Interamericano de Desarrollo? Entonces, es una organización financiera se creó en Estados Unidos, en Washington, fue en 1956, en 59, qué pena, con el propósito de financiar proyectos viables de desarrollo económico, también sociales e institucionales, y promover la integración comercial, la integración regional en América Latina y en el Caribe. Entonces, digamos que Estados Unidos fomentó ese Banco Interamericano de Desarrollo para incentivar a América Latina y el Caribe para formar nuevos negocios, nuevo desarrollo, para poder que aumente, digamos, aumente tanto económico como tecnológico y que puedan incrementar América Latina y ser buen representativo en el país. Entonces, digamos que su objetivo central es como reducir la pobreza en Latinoamérica, en el Caribe, digamos que fomentar un crecimiento sostenible y duradero, y en la actualidad es el banco regional de desarrollo más grande que existe y ha servido como modelo en otras instituciones similares o a niveles tanto regional o subregional. También digamos que los bancos internacionales entonces tienen como cuatro modalidades. De la modalidad del funcionamiento de los bancos internacionales existen dos. Está el banco corresponsal, que el banco corresponsal consiste en establecer un vínculo con una institución de otro país en un centro financiero importante para realizar como actividades de correspondencia. La oficina representativa sirve para ayudar, digamos que a los clientes como a personas naturales o jurídicos, para que sean parientes del otro país. Entonces, digamos que la oficina representativa, entonces que sean de varios países, entonces que represente en Colombia, tanto en Colombia como en Estados Unidos, que represente esa ayuda para los clientes digamos que de esa entidad. La otra que se especifica son modalidades de funcionamiento de los bancos internacionales. Digamos que como las sucursales extranjeras, que operan como en un banco local, pero que es parte del banco extranjero. O sea, ¿qué quiere decir? Que es la casa matriz está en Estados Unidos, está en Europa, básicamente, y que vienen aquí al país a consolidarse como banco.
Entonces digamos que eso es como el funcionamiento de sucursal extranjera. Esa sucursal extranjera, entonces básicamente es sujeta a las leyes dentro del país de origen. Entonces digamos que cuenta con los servicios que representa en la casa matriz y que pueda servir aquí en los países que van a venir. Otro que también sirve, o otra característica, son los bancos más grandes del mundo. Dicen que en el 2019 los bancos Global Market Intelligence, los bancos son digamos que los bancos más grandes que representan en este momento es el de China y el de Estados Unidos. Digamos que en los rankings de los bancos, China tiene 19 bancos y Estados Unidos 11 en los cuatro primeros lugares que están a nivel mundial de ranking de los 100 bancos. Entonces digamos que estas dos potencias han estado en disputa, han estado incrementando digamos que su riqueza, su economía, y ellos buscan ser una potencia mundial, y por eso entonces los bancos que se están moviendo en este momento son esos. Digamos que los cuatro que ocuparon, digamos que la industria y comercio del Banco de China, esos, los bancos, entonces Industrial y Commercial Bank de BAF o de China. China Construction Bank, Agricultura Bank of China y Bank of China. Digamos que esos son los bancos más representativos, y estos suman muchos activos económicos para ese país, lo mismo que Estados Unidos. Los bancos más grandes de Latinoamérica, que es como el cuarto también en el 2019, digamos que ya lo posee Brasil, que son cinco bancos: el Banco Itaú, el banco do Brasil, el Bradesco, el Caixa Económico Federal y el Banco Santander Brasilia. Digamos que esos cinco son el top 10 que representan a nivel Latinoamérica, pero también digamos que el BVA y el Bancomer de México, como el Grupo Aval de Colombia, y los mexicanos Banorte, Banco Santander México y el Citibanamex. Esos son los que también están ayudando están ayudando también a la economía y ya digamos a los mejores bancos de Latinoamérica. Digamos que en instituciones financieras, entonces digamos que como un breve resumen, el Fondo Monetario Internacional entonces fue creado en 1944, el Banco Mundial fue creado también en 1944. Esas dos entidades se crearon en ese año. También surgió el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue creado en 1959. Entonces, digamos que estas tres entidades se han unido y siempre van de la par para ayudar en los desarrollos sostenibles, en desarrollos económicos a todos los países. Digamos que, digamos que en el Banco Mundial ellos lideran el desarrollo, ya que suministran asistencias financieras y técnicas para los países en desarrollo. Digamos que buscan como dos objetivos: poner fin a la pobreza en el 2030, que es como lo que quieren hacer, y promover la prosperidad compartida, que en esa prosperidad compartida es que para ellos ellos incrementen la sociedad y que puedan unificarse en varias entidades, varios países, y que puedan incentivar esa unión para que pueda surgir y no pierdan y no sean bajos en desarrollo. Y bueno, digamos que el Banco Americano de Desarrollo ya brinda apoyo técnico, digamos que los financiamientos a América Latina y el Caribe, para lo que habíamos dicho, digamos que para la pobreza, la desigualdad. Entonces ellos buscan esos dos proyectos para incentivar a Latinoamérica y poder ayudar a esas dos ¿cómo decirlo? A esos dos puntos que realmente necesitan de la colaboración, pues ya que la pobreza y la desigualdad siempre van a surgir. También digamos que otro tema que vamos a mirar son las potencias económicas.
Antes estábamos hablando de China, de Estados Unidos, pero resulta que esas potencias económicas, esos dos países, en varios años, en varias décadas, Estados Unidos, básicamente ellos comenzaron a surgir esas potencias económicas, entonces vamos a hablar de Estados Unidos y de China. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre ha sido su potencia mundial y China siempre ha estado detrás de ellos, pero a su vez ellos han incrementado tanto economía, tecnología, eh, su mano de obra que es muy barata, entonces eso hace incentivar y hace reactivar como si fuera una potencia mundial para poder que las personas vean que ese país, China, sí es una gran potencia y es como quitar a Estados Unidos y que China se apodere, que quede como uno de los primeros como potencia mundial, que eso es lo que está haciendo en este momento. Entonces digamos que básicamente entonces para que un país se consolide como potencia mundial, entonces requiere digamos que poder militar, poder económico, poder político y cultural. Digamos que eso le permite ejercer la influencia sobre los demás países, sobre algunos o sobre la misma región. Digamos que en las últimas décadas esto ha sido testigo del ascenso de China, como le estábamos diciendo, como potencia económica mundial, ya que se está disputando con Estados Unidos su hegemonía en ese ámbito. Entonces, ellos están compitiendo en tecnología, están compitiendo en economía, y eso hace que en este momento pues estamos hablando de China y de Estados Unidos en esta época moderna. Digamos que cómo comenzó China para ese auge de crecimiento. Entonces, la República Popular de China se fue convirtiendo se convirtió en gracias a la forma acelerada, sin contemplaciones ni pausas, desde las reformas que ellos realizaron en el gobierno, introducidas por Deng Xiaoping a partir de 1978, es una creciente potencia económica. Digamos que se reformó industrialmente con soportes muy evidentes, eh, ya sea para ya sea para la industria, el desarrollo científico, surgió, digamos, de todas las reformas universitarias en 1979, creo, que ahí fue cuando ellos se unieron digamos que la reforma universitaria dijeron, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo hacer para que pueda surgir? Podamos ser competitivos en toda Europa y en toda América Latina. Entonces, digamos, la cual tuvo, digamos, un punto central que fue como la introducción en plena de los principales desarrollos científicos y tecnológicos mundiales para su época. Entonces China fue incrementando, digamos que también fue una serie de modernización militar. Tienen un gran ejército militar, una diplomacia en expansión, es una ortodoxia fuerte en el manejo de sus divisas y la recepción que controla, digamos que la inversión extranjera directa en ese país. En el caso, digamos que de Estados Unidos durante los tres primeros años en la Guerra Mundial, lo que hablábamos en las clases con el profesor, es que Estados Unidos, digamos que nunca entró en la guerra mundial a pelear, sino él estuvo 3 años neutral, lo cual eso le sirvió para que él fuera un prestamista y digamos que a las demás potencias les ayudó para que él se formara aliados con ellos. Entonces digamos que eso fue una situación que hizo que se posicionara digamos, económicamente frente a las naciones europeas que estaban paralizadas sus economías por el conflicto y por lo demás. Entonces se consideraba una influencia global mantener la economía por el conflicto, mantener, digamos, el sistema capitalista, que es lo que en la época y la historia siempre se ha realizado, pero con una fuerte contribución del Estado, ha sido la estrategia que le ha permitido a Estados Unidos mantenerse como la primera potencia económica mundial.
Para el 2001, si no estoy mal, de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, digamos que ellos hicieron una expansión global sin precedentes bajo la idea de que podrían controlar los cambios y el rumbo político de lo que estaba haciendo Asia a través de las dos guerras. La primera es de Afganistán, más enmarcada como la necesidad de una venganza rápida contra Al Qaeda después del 11 de septiembre y que protegía, que digamos que los terroristas protegían por el régimen de los talibanes. La segunda guerra fue la de Irak, con la que pretendían mostrar una posible vía de democratización de Medio Oriente y abriendo un camino de obsesión al mundo occidental, entre otras razones. Entonces, digamos que esas dos épocas, esas dos guerras, Estados Unidos pensó que podía volverse más fuerte como potencia mundial, pero no. En esas dos guerras, pues desafortunadamente perdieron, se dieron cuenta que no podían, duraron muchos años en Irak y en Afganistán, pero en sí no podían hacer nada con la fuerza, lo único que podían es ayudar a las personas en la guerra, en Irak y en Pakistán, como ayudarlas, a incentivarlas, pero pues igual no podían conquistarlas, porque pues formaba otro conflicto con Asia. Digamos que como cifras, como resultados, como comparativos, digamos que la población, entre población y territorio de Estados Unidos y China, digamos que número de habitantes para el 2019 en Estados Unidos, digamos que fueron como 329.796.860 habitantes. Esa es la comparación, pero China tiene 1.400 billones de personas. Entonces, digamos que es una gran cantidad, es una gran diferencia. Digamos que en tanto exportaciones como importaciones, digamos que también en exportaciones, China se llevó en parte, en el 2018 se llevó una gran variedad de reconocimientos, de mayor importaciones, mayor exportaciones, pues gracias a los costos muy baratos que realizan por sus mano de obra muy económica y por sus productos de buena calidad. Entonces digamos que básicamente todos piensan que los productos y servicios de China que vienen a Latinoamérica son malos, pero no son malos. Son las mismas telas, son el mismo producido que hace Estados Unidos, pero digamos que la diferencia es que China puede hacer un televisor a un costo más económico y lo puede vender mucho más barato que Estados Unidos. Es el mismo televisor, pero lo que cambia es que Estados Unidos la mano de obra es mucho más cara, lo que hace que el producto de Estados Unidos sea más caro que en comparación de China. Entonces, todas las empresas, todas las industrias buscan en este momento es obras, buscan economías, buscan productos mucho más económicos, pero que a su vez hagan lo mismo que digamos que lo vende Estados Unidos. Digamos que en la inteligencia artificial, Estados Unidos también ha sido fuerte en ese aspecto durante toda la década, pero China no se queda atrás. China también con, con, con las investigaciones, con la ID que ellos realizan, también han surgido un buen aporte para ellos. Entonces están también haciendo esa comparación y ellos dos varían mucho. Esa comparación, digamos que están ahí. Ya para también, también para, también para, digamos que vamos a como a mirar, digamos que Estados Unidos y China son ya como, se consideran ya como potencias mundiales, pues ya las empresas, el crecimiento económico, entonces digamos que las industrias entre ellos dos están compitiendo y están entre las empresas más ranqueadas, están en las primeras empresas más ranqueadas en todo el mundo. Entonces, en lo que es China, lo que es Estados Unidos, están competitiva en las empresas.
en como estrategias, China digamos que ellos sí va disminuyendo, digamos que la apertura van muy cautelosos, el capitalismo todavía está en auge, ya que es muy estricto la sociedad de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un capital muy fuerte y eso da entre un equilibrio entre subsidios, las regulaciones, programas sociales, espíritu empresarial y mercado libre. Entonces digamos que ahí se están también compitiendo en crecimiento económico. China ya superó a Estados Unidos en crecimiento económico. En el 2018 fue uno de los mejores, en el 2019 y hasta la época ha sido creciendo y yo creo que va a seguir creciendo por todo lo que hemos comentado. Digamos que China sí utiliza energías renovables, ellos hacen productos realmente que surgen, que sirven para el planeta, pues Estados Unidos, a pesar de que tienen buena tecnología, buenos productos, buenos servicios, pero les hace falta esos energías renovables para poder que surja más el país. Entonces, ya digamos que eso es como todo el recuento que digamos que como un resumen de lo que hemos visto durante todas las clases. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.